Nueva conducta del intelectual. Los intelectuales se alzaron contra todo lo que en la política significara explotación humana, avasallamiento de las conciencias y persecución del que piensa. En cambio, en lo social y económico se definieron por la transformación de las estructuras que el egoísmo y la codicia de los liberales, por conveniencia, habían, de manera interesada, confundido con democracia. El intelectual procede en su vida como un ciudadano que milita en la causa popular y combate por un mundo mejor, por un mundo más Bueno, en justo. este caso hablaremos acerca de la parte de una ideología en estado salvaje. Aquí nos habla que está inspirado en Jean-Paul Sartre. Acá nos critica las estructuras mentales impuestas que existen en dicho contexto, al atraso, a la dependencia, que esto se refiere específicamente a los dogmas económicos o políticos presentados incuestionablemente que nos justifican la explotación y niegan la autonomía de los pueblos. Acá nos habla de tres, los mecanismos de dominación. Acá nos hablan que estos son herramientas que utilizan los grupos privilegiados, como por ejemplo las oligarquías, los imperialismos, para mantener el control ellos mismos. También nos habla de un ejemplo histórico, como por ejemplo la independencia del Perú, y también nos habla de un llamado a la acción y a la reflexión para romper dichos esquemas. En lo que es la alternativa del burgués, el texto expone cómo la burguesía, aunque consciente de la injusticia del sistema y del avance del socialismo, prefiere ignorarlo para conservar sus privilegios. Tanto en América Latina, a diferencia de Europa, esta clase no ha cedido ante las demandas populares. Por eso, el autor nos afirma que la única salida es la revolución socialista, como ocurrió en Cuba, ya que la burguesía no cambiará voluntariamente. Municipios y democracia. La democracia no empieza con el Congreso o la presidencia, sino en cada municipio. Es ahí donde se siente más cercana. Cuando reducimos los municipios a simples entes administrativos, vamos a debilitar la democracia desde su base. Los municipios deben ser espacios donde la ciudadanía se sienta representada, escuchada y activa. Ahí nace una democracia verdadera, desde abajo, pero con participación directa. Entonces, fortalecer la institucionalidad local va a ser clave para una democracia sólida y justa. Recuperemos el rol representativo en nuestros municipios. El hambre no es resultado de la escasez, sino parte del funcionamiento del sistema capitalista. Este sistema necesita que exista pobreza para que funcione. Si no hay gente con necesidad urgente, no se pueden mantener sueldos bajos ni condiciones laborales injustas. Lo que sorprende es que no falta comida, al contrario, se produce más de lo que el mundo necesita. Pero mientras una parte del mundo o del planeta desperdicia toneladas de alimentos, la otra parte sobrevive con lo más mínimo. El hambre no es una falla del sistema, es una de sus herramientas. Y muchas veces que nos vivimos con cierta comodidad, terminamos viendo esta situación como algo lejano, ajeno, incluso muy normal. Pero si realmente lo pensamos, no tiene sentido que en pleno siglo XXI tantas personas mueran por no comer, cuando hay abundancia de alimento. El texto nos abre los ojos, pues el hambre no es inevitable, es algo que se fabrica, que se sostiene y que La beneficia a los demás. lucidez de los intelectuales. El autor defiende a los intelectuales frente a las críticas de sectores conservadores, eh, ya que afirmando a través de su papel, el cual es prever y proponer cambios sociales justos, ya que critica al liberalismo por generar miseria y sostiene que solo la planificación orientada al bien común puede garantizar la dignidad y justicia. Esto se debe a la historia, ya que nos dice que ha avanzado gracias a la valentía de los pensadores. Durante mucho tiempo, la única verdad que se escuchaba era la que venía desde arriba, desde los medios, desde los gobiernos, desde las grandes instituciones. Esa verdad explicaba el mundo de una forma que justificaba la desigualdad, como si las cosas no pudieran ser distintas. Pero esa versión ya no alcanza. Hoy está apareciendo otra verdad, que no nace del poder, sino de la experiencia real de pueblos antiguos. Es una verdad que no se aprende en libros, ni se impone con discursos, sino que construye en la vida diaria, en el trabajo, en la lucha, en el silencio que empieza a romperse. Se ve que la gente ya no se conforma, que se organiza, que levanta la voz,
Y esto no es algo que está por venir en el futuro, es algo que ya está pasando. Y ahí está lo más valioso. Esta verdad no busca aplastar a la otra, sino abrir los ojos. Cuando uno empieza a verla, a reconocerla, ya no puede quedarse igual. El texto nos recuerda que el cambio no va a venir de quienes siempre controlaron el relato, sino de quienes ahora se atreven a contar su propia historia. Dice verdad que esa es la que ya viene desde abajo, ya no se puede. Cuando hablamos de revolución, no solo hablamos de guerras o protestas. La revolución también se puede leer, pero no solo en libros. Se lee en la vida de las personas, en los cambios que piden justicia, en las calles cuando la gente se organiza. Leer la revolución es entender que algo no está bien y que hay que cambiarlo. Es darse cuenta de lo que parece normal muchas veces es injusto. Y esa lectura no es tranquila, es una llamada a actuar. Por eso, la revolución se lee en el presente, en las voces que se levantan y en las acciones que buscan transformar la realidad. Una de las maneras más eficaces de confundir ideológicamente es mencionar fórmulas o recetas generales repetidas hasta el cansancio. Entonces, esta técnica se basa en un principio cierto pero monstruoso, el cual es miente, miente, que algo queda. En estas fórmulas o recetas generales, las nuevas generaciones hallarán la explicación de muchas de las frustraciones del país que suceden en esta época. Municipios y democracia. La democracia no empieza en el Congreso o en la presidencia, sino en los municipios. Es ahí donde podemos sentirla más cercana. Cuando reducimos los municipios a simples entes administrativos, vamos a debilitar la democracia desde su base. Los municipios deben ser espacios donde la ciudadanía se sienta escuchada, activa y sobre todo representada. Ahí nace una democracia verdadera, desde abajo, pero con participación directa. Así que fortalecer la institucionalidad local va a ser clave para una democracia sólida y justa. Así que recuperemos aquel rol representativo de nuestros municipios. Bueno, ahora tenemos el tema de la matanza libre. Aquí nos hablan sobre todo como una metáfora que denuncia las dichas políticas económicas que bajo el eufemismo del libre mercado genera hambre, muerte sistémica, específicamente que esto beneficia a las élites mientras empobrece a las mayorías. Nos habla de la violencia estructural debido al alza de precios de alimentos básicos, a la congelación de salarios, donde la pobreza se vuelve un mecanismo de control social. Tenemos a la hipocresía del sistema y a la conexión con el hambre, específicamente este punto porque lo vincula a un artículo que es El capitalismo fabrica hambre, donde nos argumenta que el hambre no es de un fenómeno natural, sino más bien de un producto del capitalismo colonial que prioriza la acumulación sobre la vida. La ideología es la forma en que entendemos el mundo y muchas veces está relacionada con lo que somos como país, como cultura. La nacionalidad nos da identidad, nos hace sentir ser parte de algo, pero también vivimos en un mundo donde hay muchas culturas, muchas formas de ver la vida, y ahí aparece la idea de lo universal, lo que nos une como humanidad. A veces lo nacional y lo universal parece chocar, como si tener orgullo por nuestro país nos alejara de los demás, pero no tendría por qué ser así. Podemos valorar nuestras raíces y al mismo tiempo respetar y aprender de otras. Lo importante es que nuestras ideas no nos cierren, sino que nos abran a convivir mejor con los otros. Municipios y democracia. La democracia no empieza en el Congreso o en la presidencia, sino en los municipios. Es ahí donde podemos sentirla más cercana. Cuando reducimos los municipios a simples entes administrativos, vamos a debilitar la democracia desde su base. Los municipios deben ser espacios donde la ciudadanía se sienta escuchada, activa y sobre todo representada. Ahí nace una democracia verdadera, desde abajo, pero con participación directa. Así que fortalecer la institucionalidad local va a ser clave para una democracia sólida y justa. Así que recuperemos aquel rol representativo de nuestros municipios.
La política como un deber. Entonces, recordemos que estar involucrados en política no es estar solamente por vocación, es estar por algo más obligatorio e ineludible, el cual es por deber. El autor nos menciona que siempre defendió las causas que él creía nobles, contra la dictadura, contra el sistema capitalista, contra lo que funda el miedo y la disolución. Entonces, el autor siempre reclamó una mejor y más justa organización social y económica. Y el autor mismo menciona, si uno no se ocupa de la política se ocupa de uno mismo.